Saludos a la República Dominicana. A partir de este momento, pasando revista, Luna TV, Canal 53. A partir de este instante, 1 hora y 30 minutos para hacer una revisión detallada de los acontecimientos noticiosos de mayor interés. Miércoles 27 del mes de abril del año 2022. Muchas cosas que conversar con todos ustedes a partir de este momento. Marcos Martínez, Juan Bonilla, iniciamos porque esta dictadura, bueno, esto es una dictadura porque aquí solo hablamos nosotros. No hay democracia aquí. ¿Qué usted quiere? No hay democracia. ¿Hay democracia aquí? No. No, aquí no hay Entre usted y yo sí hay democracia. democracia. Hay poner un teléfono ahí que el pueblo habla. Pero, oye, ¿quién está hablando? Poner Eso es teléfono. democracia, que el pueblo se exprese. Los teléfonos le dan terror en los programas de televisión. Que el pueblo se exprese, el derecho que tiene el pueblo a expresarse. Bueno, el pueblo se expresó el lunes. Bueno, aquí se inicia la primera plana de la mañana, pasando revista por Luna TV, Canal 53. La producción es de Bemar Televisión. Lunes a viernes, 6:30 a 8 de la mañana. Como dijo Chávez, por ahora. Hoy es 27 de abril. Hoy es una fecha muy significativa, Juan Bonilla. Un día como hoy ya la fuerza constitucionalista tenían el control, ya habían triunfado la revolución de parte de lo que propugnaban por la vuelta del profesor Juan Bosch al solio presidencial sin elecciones. Ya se estaba cantando victoria y entonces es que se conoce la posibilidad de que un día como mañana, 28, desembarcaran las tropas. Un día heroico entre hoy y mañana del pueblo dominicano. Bueno, hay un cruce de informaciones en relación a el colapso o el cierre del puente Cangrejo en Puerto Plata, entre Puerto Plata y Sosúa. Entonces eso origina, ¿verdad?, que las autoridades hayan tenido que hacer unos desvíos rápidamente por comunidades de Montellano, el municipio de Montellano, con el propósito de restablecer el tránsito vehicular. La senadora Ginette Burnigal ha dicho que no se trató de un colapso, sino de que concluyó una licitación que se estaba haciendo para someterlo a una rehabilitación, ese importante puente, y que la licitación concluyó y que se decidió cerrarlo para empezar de inmediato los trabajos de rehabilitación de este puente. Como dices, Marcos Martínez, cuando hay una carretera importante, eso es una carretera troncal. Entonces, este es un puente Troncal, que es la única vía por el momento. Por supuesto, si lo iban a cerrar, ¿por qué se presentó esto de manera inesperada? Incluso muchos turistas que tuvieron serios problemas para llegar al aeropuerto Luperón porque se encontraron con el cierre del puente. Bueno, yo no quiero que me digan necio ni que tenga una inquina, pero se sigue demostrando que este gobierno no tiene política comunicacional. Señores, pero si eso se va a cerrar, si se sabe que la licitación se está haciendo, si se sabe que inmediatamente concluya la licitación, se va a comenzar la reparación, lo que yo infiero entonces que el deterioro es significativo y que había un apresuramiento dado el deterioro de cerrarlo para comenzar de inmediato la rehabilitación. Pero, y si eso se sabe, ¿por qué no se anuncia? ¿Por qué la gobernadora no hace una rueda de prensa o un comunicado? ¿Por qué la propia Ginette, que es una vocera excelente en términos generales, no solamente políticos, no hace el anuncio y se evita la conjetura, se evita los inconvenientes, la gente se reprograma?
Ahora, Juan, te voy a plantear un asunto, Juan. Aquí se vive hablando en este país el desarrollo, el avance que tenemos. Todavía este país no tiene un puente de emergencia. Todavía este país no tiene en su Ministerio de Obras Públicas un puente para cuando se presenten situaciones de esas, ponerlo de emergencia a ese puente como otra salida. O sea, de un lado la digitación, la era de la informática, todo eso desarrollo y que el país va avanzando, pero en otras cosas elementales, prioritarias y que existen en el mundo hace 100 años, este país está sumamente atrasado. Por la cantidad de personas que se concentraron anoche en el puente, yo tengo muchas fotografías, el puente Cangrejo, por la cantidad de personas que tuve concentradas ahí y el movimiento de policías y esas cosas, entonces la impresión que uno tiene es que hubo un problema inesperado. Uno no puede decir que se trató de un colapso, pero aparenta un cierre inesperado. No, no. Es decir, tenemos un problema en el puente, hay que cerrarlo rápidamente. Así sí, no necesariamente un colapso. Algo inesperado. El puente se llama Cangrejo porque está ubicado en una comunidad que se llama Cangrejo, que recuerda una boruga, un yogur muy famoso que se llamaba Cangrejo. Es por eso que Juan Bonilla ha reiterado en varias ocasiones el puente Cangrejo. Está en la comunidad Cangrejo, que ya pertenece a Sosúa, eso. Eso ya pertenece a Sosúa, muy cercano a la Fuerza Aérea, a la base de la Fuerza Aérea de la República Dominicana. Ahí está. A propósito de Puerto Plata, hay un diputado del PRM en Puerto Plata que yo creo que debería de informarse mejor. Emil Durán. Él ha hecho unos pronunciamientos, unos reclamos, él es del PRM, al Consejo Nacional de Alianzas Público-Privadas y al Ministerio de Obras Públicas para que declaren de carácter de urgencia y se inicie la autopista del Ámbar entre Puerto Plata y Santiago. Pero debió de investigar mejor antes de hacer ese pronunciamiento. Primero, esa autopista no está presupuestada. Marcos y yo hemos comentado con cierta frecuencia la situación de esa autopista, el hecho de que no hay interés de ningún sector empresarial en invertir ahí. Y aparte de eso, el gobierno la sacó de agenda, porque tú te das cuenta inmediatamente cuando una iniciativa de un gobierno está en agenda. Ciertamente cuando empezó el gobierno, ese era uno de los proyectos principales que estaba en la agenda del gobierno. Sin embargo, la realidad, porque a veces un asunto es tus buenas intenciones, la importancia que tiene una obra y otra es la realidad que se te presenta hasta con el presupuesto para construirla. Es una carretera de 37.7 kilómetros por una zona muy accidentada. Es decir, el diputado Emil Durán debería de saber que en este momento tú, como dirigente del PRM, tú no le puedes hacer ese reclamo al gobierno porque no está en los planes inmediatos. Yo quiero creer, yo no sé si ese joven, porque es joven, un diputado joven, Emil Durán, es hijo de Tommy Durán, un histórico dirigente PRDista de la provincia de Puerto Plata. Pero a veces, Juan, déjame decirte esto, a veces no es por desconocimiento que lo hacen, a veces saben ciertamente, pero lo dicen en una actitud demagógica porque entienden que eso le cae bien a la población y que la mayoría de los dominicanos somos ignorantes y no nos vamos a percatar de eso que tú estás planteando. El asunto es que yo tengo el conocimiento pleno de que ni siquiera el estudio de esa carretera está hecho. El estudio
topográfico, cartográfico, no está hecho. Pero el estudio del impacto ambiental ni siquiera lo han planteado y lo han iniciado. Y todo eso tienen que hacerlo antes de la licitación. Antes de licitarla, tiene que estar el estudio hecho para que los que vayan a licitar por esa carretera y por su participación en ese esfuerzo público-privado, sepan el trazado, sepan el presupuesto, sepan lo que tienen que asfaltar. Incluso se habla de que ahí va un conjunto de túneles que presentan problemas porque tienen que eliminar una cantidad considerable de arroyuelos, de ríos, que son los que en definitiva suplen de agua a Pedro García, a Palo Quemado y una serie de comunidades que esa carretera va a atravesar. Así que no es tan fácil como ese diputado lo está planteando, que el gobierno comience de inmediato. Si no es que lo ha hecho por pura demagogia política, entonces hay que concluir que ese es un diputado desconocedor absolutamente del funcionamiento del Estado. Porque si el gobierno mismo en la boca del presidente ha dicho que esa va a ser una obra público-privado en un fideicomiso, pues ya no está en el presupuesto de la nación, no está disponible. Además, esa obra, si la inician, no está para la reelección. Y yo noto que el gobierno está muy inclinado por obras que puedan estar en estado muy avanzada o se puedan concluir de aquí al 24. Son de esas declaraciones que benefician al diputado, pero le hacen daño al gobierno y al partido del propio diputado. Sí. Bueno, Marcos, uno de los puntos verdaderamente luminosos, verdaderamente positivos del gobierno del presidente Luis Abinader es este combate frontal al narcotráfico. La verdad es que es algo impresionante. Lo que pasa es que el narcotráfico internacional, por la ubicación geográfica de la República Dominicana, nos utiliza como puente y es verdaderamente agresivo. 12.5 toneladas de cocaína en los últimos meses, en este año y medio o 2 años de gobierno del presidente Luis Abinader. Esto es impresionante. Pero ese puerto de la capital multimodal Caucedo, eso es agresivo. Que está el narcotráfico en esa zona. El narcotráfico ataca por aire, por tierra y por mar. Es decir, nos ataca por todos los blancos, pero hay que reconocer que el gobierno ha tenido una política definida, tiene voluntad de enfrentar el asunto. Los que saben de eso hablan de que por cada cargamento que incautan, pasan 8. Aparte de eso, el narcotráfico utiliza un porcentaje que lo coloca como Señuelo. Perdido. Es decir, me lo van a incautar perdido. Señuelo. Si yo tengo 10 cargamentos, bueno, serán 7 porque posiblemente me incauten 3. Es decir, esto es una guerra sin cuartel, pero el gobierno en ese aspecto yo creo que se está manejando muy bien. Bueno, parece que en la Dirección General de Drogas hay gente con voluntad en esta ocasión, porque a veces el gobierno, el presidente de turno, tiene la voluntad, pero no tiene la herramienta. Hay que recordar en aquella ocasión los casos Paya, en que prácticamente los organismos encargados de combatir el tráfico de drogas eran los que estaban involucrados en él. Y entonces no había esa efectividad que se nota ahora. Hay que reconocerle al presidente Luis Abinader la voluntad, pero hay que reconocer que los órganos encargados, sobre todo la Dirección General de Control de Drogas, pareciera que en este momento tienen la voluntad y la decisión
de perseguir el narcotráfico. Y como muy bien apunta Juan Bonilla, si bien es importante 12 toneladas, la pregunta es cuántas toneladas pasaron, sí. Porque incluso se conoce que cuando el narcotráfico, que no tiene piedad, que no tiene sentimiento, que no hay romanticismo, manda mula, cuando manda 7, está claro que le ponen a agarrar 2, incluso mandan al descubierto como señuelo a un par para que mientras los organismos están investigando y dedicados a eso, pasen las otras. Entonces, es parte del negocio, de que hay un porcentaje que se va a perder. Mando por aquí 2 cargamentos para que incluso los revelan, dan pista para que los órganos vengan a estar pendientes ahí. Entonces, por aquella esquina pasan lo que sigue. No obstante, es importante porque para que pasen todo, que pasen porcentaje. Nosotros no vamos a dejar de ser ruta, nosotros no vamos a dejar nunca de que el narcotráfico trate de infiltrar los órganos de represión de la República Dominicana. Siempre habrán dominicanos implicados en eso por una sola cosa, por la ubicación geográfica de nosotros, y eso no se puede cambiar, eso no lo determina nadie. O sea, nosotros estamos en una posición geográfica que somos prácticamente indispensables para llegar a cierto punto. Por ejemplo, en el Caribe no hay un punto más estratégico que nosotros para llegar a Europa. Los cargamentos de droga no se pueden sacar directamente de Colombia para Europa, por razones geográficas, por razones de ubicación, por los mares que se va desde Colombia para Europa, y en cambio de República Dominicana, sí. Así es que esa es la situación. Bueno, es un crimen tan poderoso que está en capacidad de actuar de esa manera, porque eso es terrible. Y para países como la República Dominicana, es una batalla a las 24 horas, terrible. Además, pero la forma en que están usando ese puerto, eso es terrible. Bueno, pero eso tiene que ver con el volumen de barcos, de contenedores, de barcos que llegan a ese puerto. Y también tiene que ver con los barcos que llegan para los destinos que van. O sea, el puerto de Puerto Plata, lo que llegan es cruceros que andan turiteando en el Caribe. Pero al puerto multidodal de Caucedo llegan los barcos que van directamente, que cargan ahí y van directamente. Tú ves un puerto que cuando esté en funcionamiento pleno tendrán que ponerle mucho ojo con el narcotráfico, Juan Bonilla. Manzanillo. Ay, ¿por qué tú estás adelantando eso? No, porque la mayoría de barcos que salgan de Manzanillo van directamente para Europa a llevar guineo. Y entonces ese es un punto importante, lo será en su momento. Ustedes saben que yo, por una serie de detalles que son muy privados, casi no trato temas relacionados con la Fiscalía de Santiago y el Ministerio Público en sentido general. Y hubo un fiscal aquí en Santiago que está cumpliendo hoy exactamente 1 año de que fue suspendido y finalmente destituido. Bueno, fue exactamente 26 de abril, estamos a 27 de abril. José Francisco Núñez. Sí, entonces, yo manejé eso con mucho cuidado y mucha prudencia, pero yo recuerdo que Marcos Martínez era frontal, diciendo verdades sobre el pésimo desempeño. Un joven que tenía muchos años en la Fiscalía de Santiago, que ciertamente un ejemplo de superación, que era mozo en restaurantes de Santiago, estudió Derecho y llegó a ese nivel de fiscal de Santiago.
Y entonces cuando llegó al despacho se convirtió en un verdadero desastre, un tollo, un verdadero engaño. Un Entonces, corrupto. hubo mucha alarma cuando el Consejo del Ministerio Público decidió suspenderlo y luego destituirlo. El tiempo ha demostrado que fue una decisión correcta. ¿Y qué tenemos hoy en el Ministerio Público? ¿Ah? Una realidad totalmente diferente a todos esos conflictos, todos esos problemas que protagonizaba el propio José Francisco Núñez. Yo no sé dónde está, yo no lo he vuelto a hablar. A ver si ejerce el derecho. Pero ¿a dónde puede estar? ¿A dónde puede Porque estar? toda su familia vivía en Estados Unidos. No, pero ¿a dónde puede estar? Tiene que estar debajo de una yagua. Tiene que andar con una careta y tiene que andar de acechones. Porque él sabe que el dedo acusador lo tiene y que donde se presente, la gente va a decir, mire el corrupto, ese era el corrupto, míralo ahí, el corrupto, porque Sí, es un pero corrupto, lo un negociante con la fiscalía, lo censurable, lo criticable, un militante es político. Que un fiscal de Santiago tú lo destituyas en medio de graves rumores y finalmente todo se quede callado. Porque debió decírsele al país, a Santiago el país, esa destitución fue por esto, esto y esto. Las investigaciones determinaron esto y aquello. Parece, Juan, pero todo se quedó en silencio. No. Eso es impunidad también. Claro que es impunidad. Impunidad desde el Ministerio Público. Pero parece, Juan, que está vergonzoso que los que manejaron eso dijeron, vamos a dejar esto callado, porque esto le va a salpicar a tal que no estaba, esto es tan grave, y después un activista político. Y ese era un fiscal que él mismo armaba el escándalo para estar en primera plana. Y aquí hay comunicadores que ahora están callados, que vivían de paños y manteles con ese ministerio público, con ese fiscal, y vivían para arriba y para abajo con ese fiscal, y vivían haciéndole el dúo a ese fiscal, y ahora tienen que estar callados y no pueden hablar de eso, porque fueron indirectamente cómplices de toda la vagabundería que ese fiscal político militante hacía desde la fiscalía. Y hay que recordar también, Juan Bonilla, cuando lo suspendieron, el pataleo, que incluso se resistió a entregar el despacho. ¿Qué es lo que uno ve ahora? Un fiscal en bajo perfil, un fiscal haciendo su trabajo, un fiscal que no hace bulla, un fiscal que actúa cuando debe actuar con la contundencia que debe actuar, y cuando no tiene que hablar, no habla. Eso es lo que uno está viendo en el fiscal Bonilla, al cual ni conozco, pero uno ve la diferencia, cómo aquel actuaba como si fuera lo que era un camarero, sin querer denostar al que ejerce esa digna profesión, pero era un butero. Usted lo que tenía en la fiscalía era un chayán, un merenguero haciendo bulla en la fiscalía, muy diferente en la actualidad. Bueno, así es que se cumple un año de ese acontecimiento noticioso. Te recuerda una situación que había que resolverla, porque era un conflicto sobre otro, es decir, demasiadas dificultades. Además, cuando empiezan a circular todos esos rumores de funcionarios, no es porque los rumores tienen características muy particulares. Hay rumores que responden a la verdad, que son totalmente ciertos. Informaciones que se ponen a circular, son rumores, no son rumores. Son informaciones, ¿verdad que sí? Que tú no tienes las pruebas contundentes para tú hacer una acusación directa. Entonces, fue en medio de muchas versiones graves. Fundamentalmente hubo una con un médico acusado de... Pero ese inventaba expedientes para chantajear a la gente. Eso era un fiscal desastroso.
¿Dónde está? Dice Juan Bonilla. Pues yo lo quiero porque yo quiero toparme con él ahora que no es eficaz, que no tiene todos esos policías a su disposición, que no tiene el poder de... Yo quiero toparme con él para decirle en su propia cara lo que yo le decía. Usted recuerda en esta mesa cuando hicimos el programa electoral, yo era despiadado con ese eficaz porque yo sabía lo que estaban, persecutor político, y Juan Bonilla... agárrenlo. Juan, tú que eres periodista del programa, el periodista del programa, me veo hoy como una debilidad informativa en los periódicos. Tú viste que no hay pues, informaciones como diversas. Los periódicos, entrevistas al presidente de la Cámara de Cuentas, mucho trabajo sobre la visita del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y informaciones un tanto negativas que hay. Hay una ahí que es tremenda. El presidente dice que este será un año malo, dificultoso. Hay una carga de informaciones negativas, pero como tú planteabas con el caso del puente de Puerto Plata, yo creo que hay que revisar la política de comunicación del gobierno, mayores acercamientos, producir más informaciones positivas. Pero tú tienes que producir un equilibrio. Bueno, los medios tratan de producirte un equilibrio, pero si no llega nada positivo que yo hago, yo no puedo cerrar el programa. Claro. Entonces, desde el gobierno tienen que hacer un mayor esfuerzo, porque desde el gobierno parece que solo están pensando en WhatsApp. No. Y en esto, ciertamente, como plantea Marcos, aunque hoy vi varias informaciones que no son negativas, la del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, es una información muy positiva. La del Banco de Reservas de la República Dominicana, hay que felicitar a ese administrador del Banco de Reservas. Es abogado, no economista. Sin embargo, los resultados de su gestión son sencillamente impresionantes. El Banco de Reservas aparece hoy en un estudio ya en una posición entre los 50 bancos más importantes de América Latina. Sí, pero entonces, eso, hay varias informaciones positivas, Marco. Pero eso de Banco de Reserva no se logra en 2 años. Él ha sido un gran ejecutivo, un gran dinamizador de la política de Banco de Reserva. Él ha sido un creativo de meter al banco en otras áreas de negocio para expandirlo. Pero eso no se logra en 1 año o 2. Tú tienes que encontrar una plataforma. Y hay que reconocer que al Banco de Reserva los diferentes gobiernos han venido dándole la importancia. Que no sé cómo aquí no se ha planteado que ese banco debe ser privado, no del Estado, porque el Estado no tiene que estar inmiscuirse en los asuntos de negocio, empresariales. Yo no sé cómo no han dicho eso. Y el Banco de Reserva es una muestra de que cuando las cosas se manejan correctamente es posible de lograr. Entonces, ¿por qué si el gobierno es bueno en esa área de banco y es un banco, no es que el gobierno tiene participación, es un banco estatal total y absoluto, el Banco de Reserva? Entonces, ¿por qué en otra área el gobierno no puede ser bueno? Porque ahí choca con los intereses. Vámonos con los titulares más. Déjame, antes de que tú vayas a los titulares, se trata del licenciado Samuel Pereira, el administrador del Banco de Reservas. Y como dices Marcos Martínez, es un trabajo que está ahí verdaderamente exitoso. 7 puntos en la calificación subió el Banco de Reservas en este momento. Y hay otras instituciones que yo creo que se están manejando bien. Lo que ocurre es que el grueso de los ministros, los de mayor influencia e incidencia, ahí es que está la dificultad. Es decir, tú tienes, ¿cuáles son? Yo he expuesto aquí 5 o 6 ministros que son los que mueven el país y la opinión pública en República Dominicana. Entonces,
hay una timidez en ese aspecto. Por eso se plantea que el presidente Abinader se ve muy solo en lo que tiene que ver con la dirección del país y las ejecutorias del gobierno. Claro, y en un momento dado se va a agotar, eso no hay duda. Ese ritmo que lleva el presidente y que tiene que contestar a todos los frentes y que está en todos los frentes, eso, la pregunta es si él mantendrá ese dinamismo y ese bombardeo que él tiene que tener para cubrir ciertamente la deficiencia de otros ministros que no han dado pie con bola, lamentablemente, y que incluso son amigos de uno, pero que no tienen la impronta que se necesita para que un gobierno esté en la primera línea de fuego, positivamente hablando. Vámonos con los titulares más destacados. Los titulares más destacados para este miércoles 27 de abril 2022, que ha seleccionado la producción de Pasando Revista. Los principales titulares de la prensa de la República Dominicana aquí en Pasando Revista, Luna TV, Canal 53. El Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores acuerdan por fin un aumento salarial de un 10%. La guerra Rusia-Ucrania afectará el ritmo de crecimiento económico. Titulares más destacados aquí en la primera plana de la mañana, Pasando Revista. 2 muertos y 4 heridos en incendio edificio Canal del Sol. Ito Bisonó, que es el ministro de Industria y Comercio, advierte que el gobierno tomará medidas si haitianos ingresan a República Dominicana en busca de combustible. Más titulares, Pasando Revista. Reforma electoral se discute en 2 escenarios, en el Congreso Nacional y en el Consejo Social y Económico. El presidente Luis Abinader aumenta nivel de aprobación y es el tercer presidente mejor valorado según una encuesta. Titulares más destacados para el día de hoy. El Senado aprueba el proyecto que establece tasa cero en 67 productos de la canasta familiar. Y por último, Rusia suspende, corta el suministro de gas a Polonia y Bulgaria. A las 2 primeros que se la lleva, Juan. Le llevó el gas a esas 2. Ahí está. Bueno, ahora viene Alemania, si no pagan en rublo. Señor, ¿cuál es el lío que hay entre los reporteros de la policía y el general? Hay un lío que el general lo mandó a sacar de ahí, el área que ocupan. El general se está quejando de que con la huelga y otros acontecimientos atacan demasiado a la policía y solo quieren dar a conocer cosas negativas de la policía, estando dentro de la policía. Entonces, el general de la Dirección Civil Central de la Policía quiere una mayor colaboración de los medios de comunicación y entonces los mandó a sacar a todos. Salieron huyendo para un despacho de la Fiscalía de Santiago. General, el área que ocupan ahí frente a Relaciones Públicas, se van. Lo sacó. Están indignados todos. Yo creía que era que le iba a quitar la asignación de la gasolina. Creía yo. Digo, hay una gran cantidad de ellos que no pueden protestar. ¿Por qué? Porque son policías. Son parte interesada. No tienen rango. Es que quieren jugar también varias bases al mismo tiempo. Es que su jefe es el jefe de la policía. Y como si usted es policía, usted está dando noticias en contra de la policía. Si yo soy miembro beneficiado de una institución, no me nuce. Está resaltando cosas negativas de la institución. La mayoría son policías. Entonces, eso
terrible esa situación, es una situación conflictiva, pero ese jefe de la policía vino duro, para afuera, lo quitó de ese lugar ahora. Entonces la fiscalía lo albergó en un sitio, ahí la fiscalía. Bueno, vamos a la pausa. Solo nosotros nos atrevemos, aquí en Pasando Revista, primera plana de la mañana. La producción es de Bemar Televisión, la conducción Juan Bonilla, Marcos Martínez. Vamos a la pausa.